Desde tiempos prehispánicos se han criado las abejas nativas sin aguijón o también llamados meliponinos en los pueblos mesoamericanos. Esta crianza de abejas nativas se identifica como meliponicultura y su importancia se debe a dos razones fundamentales: la preservación de las especies nativas y las propiedades de su miel. Para los mayas, los productos de la meliponicultura eran importantes para su nutrición, curación, comercio y religión, siendo así un patrimonio fundamental por formar parte de su historia, cultura y su riqueza natural. Yo desde chico en el rancho teníamos mucha curiosidad por las abejas nativas, principalmente la doncella, la Tetragonisca angustula, porque les robábamos las piqueras para hacer bolitas y podernos quitarnos los pinolillos de las garrapatas, las crías de las garrapatas. Y ahí empecé con la curiosidad. Hace 8 años o 9 me integré a una cooperativa con algunos amigos. Me obsequiaron 2 colmenas de Scaptotrigona mexicana, que es la Congo. Es una negrita que se enreda en el pelo, se mete por todos lados, no pican porque son precisamente las nativas, no tienen aguijón. Nos ha entusiasmado mucho, nos ha interesado por muchos motivos, la conservación principalmente. Son especies que están en vías de extinción, todo lo que es los meliponinos, porque cada vez se acaba más su medio ambiente, el bosque, la selva, la montaña va desapareciendo, entonces ya no hay árboles donde ellas aniden. Eso nos motivó a tratar de preservarlas, conservarlas, reproducirlas para ir repoblando un poco el ambiente, ¿no? Medicinalmente tienen muchos usos, que para infecciones, que para problemas digestivos, problemas respiratorios, heridas cortadas, quemadas, para los ojos, las disuelve las cataratas. Hay otros estudios que están haciendo muy interesantes sobre diabetes, que va a ser un logro fantástico. Desde 1992, el Colegio de la Frontera Sur, Ecosur, trabaja en el manejo de algunas especies de meliponinos. Además, ha realizado esfuerzos por difundir su importancia y fomentar la conservación de estas abejas por medio de un manejo racional y sostenible. El aumento de su importancia económica ha tenido como resultado que a finales del año 2007, en la zona del Soconusco en Chiapas, se consolidó el Grupo Soconusco, asociación integrada por meliponicultores de los municipios Tuxtla Chico, Cacahuatán y Unión Juárez, que tienen el objetivo de rescatar a las abejas sin aguijón por medio de la cría y manejo de las especies de mayor importancia económica, tales como Melipona becky, Solani, Scaptotrigona mexicana y Pectoralis. Las abejas sin aguijón son polinizadores de cultivos como el café, rambután, cítricos, entre otros. La eficiencia de la polinización depende del tamaño de la abeja. Estas abejas anidan en los huecos de los árboles y se alimentan del néctar y el polen de las diversas plantas que los rodean. En la región El Soconusco, en Chiapas, particularmente se reportan como principales polinizadores de cultivos como el café, rambután, cítricos, entre otros. Desde que tú empiezas a entender las interacciones que existen en el ambiente y de la importancia que tiene cada una de esas piezas, es cuando surge mi interés por las abejas. Las abejas son de los principales polinizadores que existen y además de eso, de ese servicio que nos proporcionan, tenemos la miel, la cera, el polen, que son sustancias de la colmena que empleamos para alimentación o para distintos otros usos, para enfermedades gastrointestinales puede ser, para el tracto digestivo y en otras cosas, ¿no? Pero básicamente por los servicios que nos dan. Si hablamos de miel, hablamos de Apis mellifera. Cuando piensas en miel, lo que se te viene a la mente es la abeja amarilla con las rayitas negras, producen la miel. Pero hay otras abejas como las meliponas
que están en los trópicos y producen esa sustancia dulce que desde tiempos ancestrales data de la farmacopea maya, se utilizaban para enfermedades respiratorias, en heridas, ginecológicas también. Y desde entonces a la fecha se emplea como medicina tradicional en los lugares donde se cultivan estas abejas principalmente. Los meliponinos actualmente se están enfrentando a una crisis. Crisis me refiero cuando se empieza a perder el hábitat donde ellas están, cuando las personas que las cultivan empiezan también a morirse, porque esta es una forma tradicional de cultivarlas, de tenerlas en casa, sabes que te sirven y pues las sigues teniendo y conservando, ¿no? Entonces, al perder la diversidad en los lugares, que se mueran las personas, empiezan ellas también a desaparecer y estamos enfrentándonos a un declive, ¿no? En el Laboratorio de Abejas del Colegio de la Frontera Sur se están desarrollando proyectos de investigación enfocados en evaluar el comportamiento de las abejas, en su reproducción, en el mantenimiento de las abejas, así también como algunas pruebas toxicológicas, pues como vivimos en una zona agrícola importante, el uso de plaguicidas en la región pues impacta sobre las especies de polinizadores. A lo mejor los plaguicidas no han sido preparados para matar a los polinizadores, pero de manera indirecta están impactando cuando se exponen al forrajear por las flores, por las plantas, por los cultivos, pero también al exponerse a los residuos que ahí están. Se han determinado efectos sobre el comportamiento, efectos sobre la alimentación, el aprendizaje, también efectos sobre algunas características bioquímicas o algunas propiedades bioquímicas como las enzimas, que pues ellas utilizan para poder metabolizar estos tóxicos. La miel ha sido muy apreciada por el hombre desde hace miles de años, no solo como alimento, también como material sagrado y medicamento. El primer registro de su uso en el tratamiento de heridas data del año 2100-2000 a.C. Fue una inscripción en un fragmento de cerámica que describía una receta para un ungüento. Después de haber cumplido un papel importante en la tradición médica durante milenios, la miel ha sido descubierta por la medicina moderna como agente tópico para el tratamiento de heridas, úlceras y quemaduras. En las distintas zonas donde se encuentran las abejas sin aguijón o donde se crían, se ha registrado su uso de manera tradicional como medicina natural para curar infecciones de la garganta, estómago y ojos. Además, se ha observado que al aplicarlo en heridas y quemaduras, el proceso de cicatrización se acelera. Este gran potencial medicinal que ofrece la miel de melipona crea la necesidad de realizar análisis enfocados en su caracterización físico-química, así como diversos estudios que evalúen el efecto de la miel como cicatrizante. El mal uso de los antibióticos y la aparición de diferentes cepas de bacterias resistentes han recobrado el interés por el posible uso de la miel como terapia alternativa, lo que ha llevado a un gran número de investigaciones a nivel mundial para probar la efectividad de la miel como un agente antibacteriano de amplio espectro, que no es tóxico para el tejido humano. En diversos hospitales de países desarrollados se emplea como medicamento certificado a la miel de manuka, producida por la abeja Apis mellifera, para el cuidado profesional de heridas, en tanto que en los países de las zonas tropicales, además de contar con la miel de abejas melíferas, se cuenta también con la miel de abejas nativas sin aguijón, de las cuales únicamente se conoce su capacidad como medicina alternativa en curación de manera empírica. Con todos sus beneficios, la miel se vuelve una alternativa para la cicatrización del pie diabético, principalmente cuando el costo es más bajo que los tratamientos tradicionales. Es por esto que se incrementa la importancia de demostrar los beneficios para los pacientes de pie diabético. Iniciar un tratamiento a base de miel de melipona es así como surge la idea de iniciar un trabajo in vivo, empleando mieles de abejas sin aguijón de las especies Melipona solani y Melipona beckii. Para evaluar la efectividad de la miel, se eligieron a 19 pacientes con úlceras de pie diabético tipo 2 y lesiones de grado 2 en la escala de Wagner, para aplicar esta miel durante un periodo de entre 2 y hasta 20 semanas. La miel que se utiliza para el tratamiento proviene de los menipolicultores del Soconusco, Chiapas.
es de melipona del tipo de abeja sin aguijón, que se obtienen de la flor de frutos como el cacao, rambután, café, bananos, cítricos, marañón y mango. Esta miel es de color ámbar y blanca. Su consistencia es semilíquida y homogénea. Después de recolectar la miel en recipientes estériles, se mantienen en refrigeración a 4 grados centígrados. Los pacientes fueron evaluados mediante la tabla de valoración de úlceras de pie diabético, instrumento que determina el grado de la lesión, en donde se tomó en cuenta como parámetros el tejido de granulación, la extensión de la herida, la profundidad o presencia de tunelización, la cantidad y calidad del exudado, así como la presencia de tejido esfacelado o necrótico, dolor y piel circundante. También se realizó un cultivo bacteriano de la úlcera para descartar algún tipo de infección. A cada paciente se le proporcionó información sobre los beneficios y compuestos de la miel de melipona, además de explicarle a detalle sobre el proyecto y la evaluación que se realizaría con los resultados que se obtendrán. Es importante mencionar que cada paciente aceptó los riesgos y beneficios de formar parte de esta evaluación, y de no estar satisfechos con el proceso estaban en la libertad de abandonarlo. Los pacientes que ya tenían un manejo de su herida en la crema Ulcoderma de 15 gramos, se les sugería aplicar la miel con esta crema, por lo que se evaluaron 4 tratamientos: miel de melipona Becky, miel de melipona Solani, miel de melipona Becky con crema Ulcoderma y miel de melipona Solani con crema Ulcoderma. Los pacientes han aceptado bien la aplicación de la miel. Esto se debe más que nada al proceso que se lleva aquí en el área de clínica de heridas. Una vez que el paciente llega, es valorado, se valora el pie y posteriormente se le comenta al paciente qué tipo de apósitos de cura avanzada es la que se utiliza o qué tipo de apósitos o gel o cremas son las que se implementan. Pero aquí el hospital carece de ese tipo de material, por lo tanto el paciente debe de gastar en ese tipo de apósitos. Una vez comentado eso a los pacientes, se valora la mejoría y posteriormente se le comenta al paciente que si acepta o no la aplicación de la miel, ya sea de la melipona Becky o melipona Solani. Una vez que ellos aceptan, se les da un consentimiento informado en el cual se les explica todo el procedimiento y se le hace hincapié que si hay alguna alteración o reacción con la miel, se será suspendido. Hicimos curaciones de 2 pacientes, doña Candelaria, que fue una amputación transtibial por una necrobiosis de pie diabético. Se utilizan gasas con jabón quirúrgico. Posteriormente se lava la herida desde la periferia hacia el centro, ¿sí?, de la herida, y posteriormente se lava con solución fisiológica y se cubre la herida con gasas, ¿sí?, se seca bien, se aplica lo que es la miel melipona Becky que se utiliza en ella y se cubre nuevamente la herida y se aplica un vendaje no compresivo para no lesionar el miembro. Posteriormente se realizó la curación del don Oscar Estrada. Este pacientito, más que nada, tuvo una lesión punzocortante en lo que es la región del talón. Se le tuvo que realizar una pequeña incisión para poder drenar todo ese líquido, toda esa secreción, producto de cura avanzada, más la miel, que es una alternativa médica para implementar en los hospitales como un recurso para pacientes de bajos recursos. La doctora Citlali Varias, junto con la Escuela Salazar Narváez y Ecosur, están realizando una investigación con la miel melipona Becky y la miel Solani. Ellos dan esta alternativa para realizar este tipo de curaciones, porque en la clínica de heridas se realizan curaciones avanzadas o mejor conocidas en Europa, que es de allá donde surge, curas húmedas, donde se utilizan apósitos de plata iónica, plata nanocristalina, yodo
donde estos tipos de apósitos son utilizados como antimicrobianos directamente con la herida. ¿Qué desventaja tienen estos apósitos? Que son de muy alto costo, van desde los 300, 500, 1000 pesos en adelante. ¿Por qué alternativa? Como mencionábamos antes, la miel se ha visto en investigaciones anteriormente que se utiliza como antiséptico desinfectante, también tiene su propiedad de desbridamiento y ayuda en el proceso de cicatrización. ¿Se ha visto mejoría en los pacientes? Sí, efectivamente. ¿Por qué se utiliza? Porque como ya les mencionaba, el alto costo de los apósitos de cura avanzada, hay pacientes aquí en el hospital regional donde no tienen ese recurso económico para obtenerlos y la verdad sí se ha visto bastante mejoría. Se evaluaron 19 pacientes con diabetes tipo 2 y con lesiones en pie diabético grado 2, según la escala de Wagner. Se aplicaron 4 tipos de tratamientos que se distribuyeron de la siguiente manera. 4 pacientes se les aplicó miel de Melipona Becchi, 5 pacientes se les aplicó miel de Melipona Solani, 5 pacientes se les aplicó miel de Melipona Becchi combinada con la crema Ulcoderma de 15 gramos. 5 pacientes se les aplicó miel de Melipona Solani combinada con la crema Ulcoderma de 15 gramos. El tratamiento duró entre 2 y 20 semanas dependiendo de las condiciones del paciente y del avance de la cicatrización de la herida. En promedio, los pacientes recibieron el tratamiento entre 5 y 7 semanas. El paciente se dio de alta cuando su herida presentó un 80% de avance en la epitelización. Más del 90% de los pacientes mostró avances significativos en la cicatrización de la herida. Con respecto a la evaluación de los tratamientos, se observó que no es necesario combinar la miel con otro medicamento como la crema Ulcoderma de 15 gramos que se evaluó en esta ocasión, ya que no existe diferencia significativa en el avance de la cicatrización. El costo del tratamiento con miel por paciente fue de 150 pesos mexicanos y un tratamiento convencional para tratar este tipo de lesiones cuesta aproximadamente 2,000 pesos mexicanos. Este estudio demuestra que la miel de abeja sin aguijón contribuye por sí misma a la curación de las lesiones en pacientes con pie diabético. He visto un mejoramiento bastante avanzado en mi pie, vino muy maltratado, ya casi perdida la esperanza, pero gracias a Dios he visto un avance hasta hoy, un avance bastante amplio, que he visto un mejoramiento de mi pie. Y ahorita con la prueba que me ha dado la doctora Ciclaví, con el medicamento de la aplicación de la miel, he visto un amplio mejoramiento y me ha ido cicatrizando muy pronto la herida.